Soy Natalie Casanova y hoy me encuentro con mi queridísimo Fausto Castillo de Caliber Home Loans y hoy vamos a estar conversando sobre los dos tipos de loan que normalmente se utilizan, que son el FHA y el convencional. Los muchachos o las personas que nos siguen siempre nos han escuchado hablar del plan FHA y el convencional, que yo como realtor y en mi experiencia normalmente les dejo saber qué está pasando, cómo se hace, qué significa. Pero ¿quién mejor que tú, que eres un lender, para decirnos cuál es la persona ideal para calificar para el FHA? Bueno, para el FHA, los clientes indicados para este programa serían primeros compradores, personas que andan buscando por un crédito o un interés menor. Si hay una persona que ya tiene una vivienda principal y quiere comprar otra casa, ¿esa otra casa la puede comprar con un programa de FHA? No, el FHA solamente es para primeros compradores o si es para una persona que va a vivir en esa casa como primaria, no como inversión. Entiendo. Si tienes un FHA ahora y vendes esa propiedad, sí puedes comprar otra vez con FHA. El mínimo de down payment para primeros compradores es 3.5, el mínimo de credit score es 620. Necesitamos 2 años de historial de trabajo y, claro, el down payment con toda la información, que es el 3.5 del down payment, que se pueda verificar el empleo de la persona. 2 años de historia de trabajo. Y 2 años Ok, perfecto. Ahora te pregunto, las personas a veces me preguntan a mí, ¿qué va en el pago? Cuando yo estoy haciendo mi pago mensual del mortgage, ¿qué estoy pagando? Cuéntame qué están pagando. Muy buena pregunta. Con ese pago estás pagando tu principal y interés, estás pagando el seguro de la casa, la propiedad, o si algo pasa, se llama hazard insurance, estás pagando el PMI, el PMI de la propiedad y los taxes de la propiedad al mismo tiempo. Perfecto. Entonces, pues, simplemente el que va a comprar una casa a través de FHA es porque va a ser su vivienda primaria. Hay una excepción con el FHA donde puedes tener 2 FHA. Si vives en Miami, para dar un ejemplo, y te vas a mudar a Orlando por motivos de trabajo y a una cierta distancia, 100 a 150 millas de distancia entre las dos propiedades, sí se puede hacer eso. Claro, necesitamos la verificación de empleo, de que te están trasladando, y esa va a ser tu casa ahora primaria. Perfecto. Entonces sí se puede tener 2 loans FHA. Correcto. Bajo esas condiciones de que esa otra casa esté a 100 o 150 millas de la casa que ya tienes con FHA. Correcto. Tengo entendido que el FHA tiene algunas ventajas. Sé o he escuchado y sé por ti, por ya el tiempo que tenemos trabajando juntos, de que la tasa de interés que se aplica para un loan o un crédito FHA es distinta a la del convencional. Cuéntame un poquito. Correcto. Los beneficios del FHA serían las tasas de interés. La tasa de interés del convencional es un poco más alta que la del FHA. El FHA, el mercado o la manera como se trabaja es que el FHA tiene un mejor interés que el convencional, pero claro, todo tiene lo bueno y tiene lo malo. Con el FHA tenemos el PMI. El PMI del FHA está 30 años en la propiedad. Si haces el financiamiento por 20, 15 o 30 años y vas a estar por el resto del préstamo, el PMI nunca se elimina. Con el convencional, si tienes un préstamo convencional, el PMI es basado en tu crédito. Dependiendo qué tan alto o tan bajo es tu crédito, eso va a variar el pago del PMI. Y a la misma vez, si pones un 20% de inicial, no tienes PMI. O si empiezas con un 5% de down payment, que puedes hacerlo, como primer comprador, el convencional te ofrece la oportunidad de poner un 3%. Dependiendo del down payment que pongas, vas a pagar 10 años de PMI, o si le pones un abono al principal y llegas el balance a un 80% del loan to value, se elimina el PMI también. Ok, entendido. Ahora explícame qué es el PMI, porque hay gente que me dice, Natalie, ok, el PMI. ¿Qué es el PMI? Bueno, cuéntame qué significa PMI. PMI es Premium Mortgage Insurance. Eso es el PMI. El PMI es un seguro para el banco que con el FHA el gobierno es quien respalda ese seguro al banco. Por eso tú pagas ese seguro, PMI, Premium Mortgage Insurance. Con el convencional es un préstamo de inversionista o no es con el gobierno, sino un inversionista quien asegura eso. Con el PMI del convencional es basado en el inversionista y es basado en tu crédito. De más alto tu crédito, menor el pago del PMI. Perfecto. Entonces, fíjate, ya estamos hablando también del loan convencional. Te escuché decir, porque sé que siempre se puede usar un loan convencional con un 5% y hay veces donde aplicas un loan convencional con nada más el 3%. Correcto.
¿qué se necesita tener o qué hay que hacer para en vez de dar un 5%, dar un 3%? Si eres primer comprador, puedes elegir con el 3%, podemos hacer un préstamo convencional. Si es tu segunda propiedad o ya has tenido propiedad antes, entonces el mínimo pues, sería un 5%. Un 5%, ok, Correcto. te entiendo. Y te pregunto, si hay una persona que tiene un loan FHA y quiere comprar una casa porque esta casa es de 3 habitaciones, su familia creció, necesitan una habitación más no desean vender esa casa para comprar otra. Esa otra casa que ellos vayan a comprar tiene que ser a través de un loan convencional. Correcto. Porque está un poco cerca o digamos está en la misma ciudad. ¿Cuánto debe ser el down payment o la inicial para la compra de esa propiedad? El down payment de esa propiedad puede ser un mínimo de 5% con el convencional. Puedes mantener la otra propiedad y al hacer un préstamo convencional te da la oportunidad de lo que vas a recibir de renta de ese préstamo que tenías anterior, puede ser convencional o FHA. Lo que vas a recibir de renta puede cubrir el gasto de esa casa que tienes ahí. Entonces ahora nos basamos en la nueva solamente con tu ingreso regular, como haríamos un préstamo regular. Entiendo. Entonces fíjate, teniendo ya establecido que para el FHA debe ser una persona que va a tener esa casa como vivienda primaria y tiene que ser, o digamos, se adapta muy bien para un first time home buyer o un comprador por primera vez. Y el down payment va a ser el 3.5%. Correcto. Vas a tener un PMI que no desaparece durante la vida del loan. Sí. Con el loan convencional vamos a tener que si estás comprando una casa por primera vez y quieres usar un loan convencional, vas a dar un 3% o vas a usar un loan convencional con un 5%. Correcto. Correcto. Y sabemos, o ya entiendo, que el PMI puede desaparecer en el convencional, pero en el FHA no va a desaparecer. ¿Correcto? Correcto. Entonces, fíjate, Fausto, tengo entendido que hay algunas características en el FHA y en el convencional que las hacen un poco distintas también. Y tengo entendido que el convencional o el loan convencional, digamos, un poco más flexible en la inspección de la propiedad que el FHA. ¿Eso es correcto? Correcto. El convencional como un préstamo de inversionista es un poco más flexible que el FHA, que es un préstamo del gobierno. La casa, así como tú mencionaste, en FHA tiene que estar en livable conditions. Tiene que estar habitable. El convencional tiene que estar habitable, pero si es un hay poco un más hoyo en la flexible. pared, te lo permiten. Ok, perfecto. Estas cosas hay que saberlas porque a veces viene la inspección y la propiedad no pasa la inspección o hay cosas en la inspección. No es que no pasa la inspección, porque ¿qué es la inspección? Viene un inspector que está certificado, está asegurado, él viene, es una inspección de la casa y te dice cuáles son las condiciones de la casa, qué encontró. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si algo en esa inspección no va de acuerdo con condiciones habitables de una casa, pues el FHA muy probablemente no te va a aprobar el préstamo. Correcto. Entonces esto hay que saberlo también. Sí. Pero bueno, es bastante información. Me quedó claro el PMI, espero que ustedes también. Conversamos con respecto a qué es el PMI, hablamos del FHA y el convencional. Pues me parece que es bastante información. Gracias por tu tiempo, Fausto. Siempre a la orden. Espero que les haya gustado esta información. Soy Natalie Casanova nuevamente y si necesitan más información o necesitan comunicarse con nosotros para saber un poquito más de estos loans y cuál te va a beneficiar a ti, con gusto puedes seguirnos por acá, por YouTube.